Ok, ya estamos grabando entonces, pues. Ok, ¿qué fue lo que vieron en este módulo? Este módulo era oferta monetaria, es decir, creación de oferta monetaria. Ahí estaba la derivación del multiplicador, los elementos de cómo se construye el multiplicador, qué significa el multiplicador, cuáles son los componentes del multiplicador, las relaciones de causalidad en el multiplicador, es decir, si tenemos variables endógenas o exógenas, o sea, cuál es la participación del Banco Central allí. ¿Qué más teníamos? Una oferta monetaria endógena o exógena, dependiendo del tipo de cambio. Y, por supuesto, la relación entre oferta monetaria y precios, que ya eso lo habíamos visto en el tema 1, ¿verdad? Cuando comentábamos que la inflación era un fenómeno monetario, ¿verdad? Es decir, si había mucha cantidad de dinero en la economía, eso de alguna manera iba a afectar los precios. ¿Ok? Entonces ese sería, a grosso modo, el resumen apretado de lo que vimos. Pero bueno, son ustedes los que tienen que decirme, pues, cuáles son las dudas, qué comentarios tienen, si les fue muy difícil entender el módulo. Yo hice un esfuerzo ahí grande para que poder explicar asincrónicamente lo que estaba allí. Está el libro también para que lo leyeran. Cualquier otro libro de macroeconomía que tenga oferta monetaria también es válido, sirve, no hay problema. ¿Ok? Entonces, bueno, los escucho, pues. No se queden callados, hablen, aprovechen. Profe, yo tengo una duda y es que en cuanto a la oferta monetaria, porque según leí, en algunos casos, dependiendo de la corriente, puede ser vertical, horizontal o sencillamente con pendiente positiva. Sin embargo, quisiera preguntar si eso no sería más bien que dependiendo del objetivo de política económica del banco, porque en Estados Unidos, tengo entendido que, por ejemplo, la Reserva Federal suele imprimir mucho dinero, pero porque se demanda mucho. Sin embargo, aquí en Venezuela casi que no se demanda tanto y aún así la oferta sigue siendo cada vez más alta. Entonces, eso no dependería más o menos del objetivo de política económica del Banco Central. Okay, te escuché entrecortado, Zeus. No entendí bien lo que me preguntaste. Si me lo puedes repetir. Sí, claro, ahora me escucha bien, se sigue escuchando entrecortado. Bueno, se escucha medianamente bien. Dime. Sí, la forma de la curva de oferta monetaria depende del objetivo de política económica del Banco Central. No necesariamente, porque acuérdate que eso va a depender de qué, que la oferta monetaria sea exógena, es decir, cuando estoy hablando de que sea exógena es Banco Central quien determina la oferta monetaria, es decir, coloca o establece el monto a ser colocado en la economía, ¿ok? Entonces, por lo tanto, tienes esa pendiente que es completamente vertical, ¿ok? O sea, tenemos tasa de interés y tenemos oferta monetaria en la parte de abajo. Entonces, cuando esa oferta es completamente vertical, estamos hablando de que es una variable exógena y quien la determina es Banco Central, es decir, no hay otra variable que determine esa oferta monetaria, ¿ok? Si por el contrario, esa oferta monetaria depende de otra variable, por ejemplo, la tasa de interés, como hay un ejercicio en Zunegui, entonces ya ella deja de ser elástica, completamente inelástica, y pasaría a tener pendiente positiva, ¿ok? Porque entonces eso funcionaría de esa manera. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate, eso también puede ser, tú puedes tener razón allí cuando dices que puede entender de los objetivos de política económica o monetarios, pero no es tan así, porque eso depende más bien de cómo se comporta esa oferta monetaria en un contexto económico, ¿ok? Generalmente se asumía que la oferta monetaria era completamente exógena, es decir, no tenías otras variables que afectaran esa oferta monetaria, ¿ok? Se asumía, bueno, que como es Banco Central y Banco Central es el que determina la cantidad de dinero en la economía, por ejemplo, lo que vimos en el tema anterior, que Banco Central decidía aumentar la oferta monetaria 5%, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya eso ahí es un componente exógeno.
sea, Banco Central es la autoridad, es el organismo rector de la política monetaria y decide aumentarla. Entonces, eso sería, tendríamos entonces que esa oferta, que esa línea vertical se desplazaría a la derecha, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos un aumento de la oferta monetaria. Sin embargo, no necesariamente la oferta monetaria es exógena, ¿ok? Tiene un componente, dependiendo de la economía, bajo o muy alto de endogeneidad. En el caso de Venezuela, ¿okay? Hay factores determinantes que hacen que esa oferta monetaria no sea completamente exógena, sino que tenga un componente endógeno, al igual que el multiplicador, pues, ¿okay? ¿Qué significa eso? Bueno, la economía venezolana tiene un alto componente de la industria petrolera, de petróleo, y eso afecta a la oferta monetaria. O sea, si hay un incremento en los precios del petróleo, por colocar un ejemplo, eso va a hacer que entren divisas a Venezuela, a la economía, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace PDVSA? Va a Banco Central, las cambia por bolívares y hay un aumento de la cantidad de dinero en la economía. ¿Ok? Entonces, ya en ese contexto, ya la oferta monetaria deja de ser exógena y pasa a ser endógena, porque va a depender de quién, de las reservas internacionales en este contexto. ¿Qué pasa con la política fiscal? Igual, si hay un incremento de la política monetaria, perdón, la política fiscal, ¿verdad? Y la financia con expansión monetaria, entonces por supuesto vas a tener también un incremento en la cantidad de dinero en la economía. Entonces hay factores, Zeus, hay factores que hacen que esa oferta monetaria deje de ser exógena para ser endógena. Con respecto a lo de la política monetaria, no, eso no implica, porque ponle tú que tengas objetivos objetivos de metas de inflación, ¿ok? ¿Cuál es el caso fundamental allí? ¿Qué es lo que hay? Ajá. El gobierno, en su plan anual de presupuesto, cosa que en Venezuela no sabemos si está aprobado, si no está aprobado, si hay presupuesto, si no hay presupuesto, puede fijar que la inflación para el año que viene sea de, o sea, vamos a colocar una cifra irrisoria, 10%, ¿ok? Banco Central, ¿ok? Por supuesto que esa cifra se la dio Banco Central porque el organismo encargado, ¿ok?, de mantener la confianza en la moneda es el Banco Central. El Banco Central, ¿ok?, ratifica esa cifra y dice, ok, yo tengo como meta objetivo de inflación 5% para el año que viene. Es decir, la economía debería cerrar, ojo, debería cerrar con 5% de inflación. ¿Ok, Zeus? ¿Qué pasa allí? Si se asume que la inflación es un fenómeno monetario, ¿qué va a hacer Banco Central? Banco Central debería controlar, ¿ok? ¿Qué cosa? La expansión de oferta monetaria. ¿Y qué instrumento lo va a hacer? Tiene que hacerlo con una tasa de interés, ¿ok? Por eso es que ustedes ven en Estados Unidos y en Europa que el instrumento que utilizan es la tasa de interés, ¿ok? El de Turquía, el presidente de Turquía tiene un problema grave en concepción económica porque él dice que no puedes bajar la tasa de interés para controlar la inflación, tienes que subirla, ¿no? Para controlar la inflación. Perdón, no puedes subirla, tienes que bajarla para controlar la inflación, ¿ok? En términos teóricos, de economía teórica, eso es un error. Pero fíjense entonces, ¿qué es lo que hay allí? Ahí hay una opción de política monetaria, ¿verdad? Porque estoy fijando una meta de inflación y para yo poder llegar a esa meta de inflación yo tengo que controlar la oferta monetaria y tengo que utilizar un conjunto de instrumentos. En este caso, básicamente la tasa de interés o operaciones de mercado abierto también pudieran ser, ¿ok? Entonces, por ahí está. Pero no necesariamente Zeus, ¿ok? La pendiente de la oferta monetaria está condicionada por los objetivos de política monetaria. Oye, no sé si te quedó claro. Sí, profe. Y por cierto, hablando del caso de Europa, dado que algunos países de Europa tienen generalmente tasas de interés real negativas, ¿eso cómo se vería reflejado desde el punto de vista gráfico?
Gráficamente no creo que lo puedas dibujar. En todo caso, tendrías que verlo a través de la inversión. Pues acuérdate que la inversión depende negativamente de la tasa de interés real, ¿ok? No de la nominal. Entonces ahí tendrías que verlo de esa manera, pues. Pero de verdad que yo hasta ahora no he visto cómo graficar una tasa de interés negativa. De verdad, discúlpeme, pero no lo he visto. Pero bueno, lo podemos buscar, pues, a ver si aprendemos algo nuevo en ese aspecto, pues. ¿Oíste, Zeus? Sí, profe, gracias. Ah, ok. Ajá, bueno, no sé, ¿tienes más dudas? ¿Algún otro comentario? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Aaron, ¿cómo estás? Bien, le quería preguntar si con el encaje Dime. legal, o sea, aumentando o reduciendo el encaje legal, se puede controlar también la expansión monetaria. Ujú. Sí, claro, porque acuérdate que el encaje legal, que es el porcentaje que cobra Banco Central por los depósitos que tiene la banca, ¿no? Si Banco Central quiere reducir la oferta monetaria, ¿qué hace? Bueno, aumenta el encaje legal, pues. Es decir, tienes, tienes menos cantidad de dinero para reservas bancarias. Acuérdense lo que ustedes revisaron allí. Reservas bancarias totales igual a quién? A reservas legales más reservas bancarias excedentes, ¿ok? Las reservas legales son las que están en Banco Central y las reservas bancarias excedentes son las que están en poder de la banca privada. Es decir, para la banca privada, esas reservas bancarias excedentes son ¿qué? Un activo, ¿ok? ¿Qué va a pasar allí? Ok, Banco Central decide aumentar el encaje legal. No la locura que tenemos en Venezuela, que teníamos el 100% y la bajaron al 97%, que también sigue siendo una locura. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando el gobierno utiliza estos instrumentos, en este caso el encaje legal? Lo que va a ocasionar es que, bueno, vas a restringir el crédito. ¿Ok? ¿Por qué vas a restringir el crédito? Porque va a estar dando como banco un porcentaje mayor de lo que tienes allí en encaje, en depósitos, ¿ok? Por lo tanto, tus reservas bancarias deben mantenerse, no puedes dar crédito. Si vas a dar crédito, ¿qué sucede? Tienes que darlo a una tasa de interés mucho mayor, ¿ok? Entonces, allí hay un problema porque lo que estaría aplicando Banco Central sería una política monetaria restringida, ¿ok? Entonces, en ese contexto, ¿qué está haciendo Banco Central? Está afectando la creación de dinero secundario, es decir, el crédito que está dando la banca. ¿Ok? Si Banco Central lo que quiere es que haya una reactivación de la economía, por ejemplo, ¿qué haría? Bueno, utiliza sus instrumentos, encaje legal, redescuento, operaciones de mercado abierto, y en este caso el encaje legal lo reduciría de tal manera que los bancos pudieran tener más liquidez, ¿ok? Y pudieran dar más crédito. En ese contexto, la tasa de interés disminuiría para poder dar más crédito, pues. ¿Ok? Entonces, acuérdate que los instrumentos de política monetaria, ¿qué es lo que van a permitir? Bueno, el manejo y el control de quién, de la cantidad de dinero a través de quién. Hay un instrumento allí que ustedes vieron que es el crédito que se le da a la banca comercial, ¿ok? Y que hay otro elemento que está allí también, otra variable, que son las reservas bancarias excedentes. O sea, esos dos elementos que están allí los utiliza Banco Central en este modelito sencillo que trabajaron ustedes en este tema, y que utiliza Banco Central para controlar la oferta monetaria. ¿A través de qué? De los instrumentos de política monetaria. Operaciones de mercado abierto, encaje legal y redescuento. El redescuento, la tasa de redescuento pudiera tener impactos, pero el redescuento es más para los bancos como tal cuando presentan problemas de liquidez. ¿Ok? Entonces, cuando presentas problemas de liquidez, ¿qué haces? Acudes a Banco Central, ¿ok? Banco Central te presta el dinero. Si la situación si hay muchos problemas en liquidez, el Banco Central, por supuesto, colocará una tasa más alta y en consecuencia, no puedo utilizar ese crédito que me está dando Banco Central. ¿Ok? Si lo voy a utilizar, entonces tengo que prestarlo a una tasa de interés mucho más alta.
¿Ok? Entonces, por ahí están los elementos que se pueden utilizar. ¿Oíste, Aaron? Ok. ¿Más dudas? ¿Entendieron? Yo voy a hacer una pregunta. ¿Entendieron el mecanismo de causalidad en el multiplicador monetario? Es decir, tengo dos variables fundamentales allí. Tengo C, que es el coeficiente de preferencia del público por el efectivo, y tengo R, ¿verdad? Que es el coeficiente de reservas bancarias. ¿Ok? Entonces, ahí C es igual a efectivo en poder del público sobre depósitos a la vista, depósito, y R, coeficiente de R es igual a ¿quién? A reservas bancarias totales sobre depósitos, ¿sí? O sea, el coeficiente de preferencia del público por el efectivo tiene un conjunto de variables que lo determinan, y el coeficiente de reservas bancarias tiene otro conjunto de variables que lo determinan. ¿Ok? Ajá, en ese contexto, en el multiplicador, tengo dos variables, y de esas variables, la C, la preferencia del público por el efectivo, es exógeno. ¿Por qué es exógeno? ¿Y exógeno a quién? Esa es exógena al Banco Central porque el Banco Central no lo controla a diferencia de R. Exacto. ¿Por qué no lo controla? Bueno, porque ahí están las preferencias del público, están los gustos de del público, etcétera. Ese Banco Central no puede controlar eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Él lo fija. ¿Ok? Él fija un valor dependiendo de sus estimaciones, esas cosas. ¿Ok? Pero no lo puede controlar. ¿Qué controla? Bueno, la reserva, el coeficiente de reserva lo controla a través de quién? De los instrumentos de política monetaria. ¿Ok? Si ustedes se dieron cuenta allí, ese coeficiente de reserva depende de quién? Del encaje legal, de la tasa de redescuento y de las operaciones de mercado abierto. ¿Que afectan a quién? A las reservas bancarias excedentes. ¿Ok? Entonces, ahí hay un mecanismo, puede ser, vamos a llamarlo una bisagra, ¿ok? Que hace, que da el mecanismo entre ese multiplicador y la oferta monetaria, ¿ok? Ajá, la otra pregunta es, ¿qué pasa con las reservas internacionales, por ejemplo, y qué pasa con los activos del sector público, por ejemplo, que forman parte de la base monetaria? Porque si ustedes vieron, entonces M, oferta monetaria, es igual al multiplicador K, ¿verdad? Por la base monetaria, y esa base monetaria es reservas internacionales más activos sobre el sector público. Entonces, esa base monetaria, ¿cómo es con respecto a el mecanismo de transmisión que tenemos allí? ¿Exógena? ¿Es endógena? ¿Cómo es? Aaron, Zeus, que son los que más intervienen. ¿Puede repetir? Las demás están calladitas. Ajá. Ajá, pero que te repito, fíjate. No, la pregunta. Yo tengo M, ¿verdad? M, oferta monetaria es igual a K, que es el multiplicador. Ajá, la pregunta es, ¿cómo es esa relación de causalidad desde esa base monetaria, reservas internacionales más activos sobre el sector público, con respecto a la oferta monetaria? ¿Es exógena? ¿Es endógena? ¿Cómo es la relación? Esa sería exógena porque, o sea, leí que el Banco Central no controla las reservas internacionales y tampoco controlaría los activos del sector público. Exacto. Ajá, y fíjate, ¿por qué no las controlas? Porque no son variables de política económica. O sea, Banco Central no puede controlar las reservas internacionales porque ellas dependen de quién. En este caso de Venezuela dependen del precio del petróleo, que puede bajar, que puede subir, etcétera, ¿verdad?
con respecto a los activos del sector público, Banco Central no le puede decir al gobierno, mira, no emitas tantos papeles porque yo no tengo dinero, ¿no? O sea, es una decisión de política fiscal que hace el gobierno para financiar su déficit. Pues entonces, esas dos variables no las controla Banco Central, por lo tanto, un aumento de las reservas internacionales, por ejemplo, generará un aumento exógeno ¿en dónde? En la oferta monetaria. ¿Ok? Entonces, por ahí hay una situación bien interesante. Otra cosa es cómo es la relación de la oferta monetaria con el régimen de tipo de cambio. Es decir, tenemos dos tipos de cambio. Tenemos tipo de cambio fijo, ¿sí? Y tenemos tipo de cambio flexible. O sea, ¿qué pasa allí? ¿Cómo es esa relación de la oferta monetaria con tipo de cambio fijo? Profesor, yo en ese punto le quisiera preguntar, porque en el documento dice que la oferta monetaria en ambos tipos de cambio es exógeno. ¿Es qué? Perdón, es endógeno. No te escuché. Dice, o sea, en el documento de oferta monetaria y tipo de cambio, en Ajá. ambos tipos de cambio, dice que la oferta Uh-huh. monetaria es endógena. Ajá, bueno, puede ser que haya algún error, pero es endógena en el tipo de cambio fijo y exógena en el tipo de cambio flexible. Ajá, ¿por qué? Volvemos al ejemplo, fíjate. En tipo de cambio fijo, el gobierno tiene dos objetivos, o Banco Central tiene dos objetivos, un tipo de cambio y la oferta monetaria, ¿ok? Si estamos en tipo de cambio fijo, Banco Central debe tomar un solo objetivo, y en este caso sería controlar el tipo de cambio, es decir, bajo tipo de cambio fijo, el tipo de cambio sería una variable exógena porque Banco Central fija o determina el valor del tipo de cambio, ¿ok? Es decir, 4.30, 6.30, o sea, el valor que considere. Por lo tanto, la oferta monetaria queda así libre, o sea, va a depender de quién. Ese Banco Central no la va a fijar, ¿ok? Ojo, en términos teóricos, ¿ok? No la va a fijar. Por lo tanto, va a depender de quién. Va a depender de las reservas internacionales. Es decir, si las reservas internacionales aumentan o disminuyen, la oferta monetaria también aumentará o disminuirá. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un problema de endogeneidad. ¿Ok? Esa es una endogeneidad clásica. ¿Ok? Lo que les dije empezando la clase, cuando hablábamos de la política fiscal, eso es un poco más contemporáneo, pues si podemos usar la palabra allí. Ok, ¿qué pasa entonces? Ya lo vimos hace ratico, pero lo vuelvo a repetir. O sea, si hay un aumento en los precios del petróleo, por supuesto que va a haber una mayor entrada de divisas, ¿ok? ¿Qué va a hacer PDVSA? Va a Banco Central, cambia las divisas y Banco Central le va a dar bolívares, ¿ok? O moneda nacional. En este caso, esa moneda nacional va a ingresar al sistema financiero, va a ingresar a la economía del país, aumentando la oferta monetaria. ¿Ok? Entonces, aumenta la oferta monetaria y eso, ojo, y eso si Banco Central tiene metas de inflación o tiene cualquier otro elemento allí, va a alterar esas metas de inflación. ¿Ok? ¿Qué tendría que hacer Banco Central? Esterilizar ese aumento en la oferta monetaria. ¿Ok? ¿Cómo lo haría? Bueno, perfectamente bien, va a utilizar algunos de los instrumentos de política monetaria, en este caso, ¿qué? Las operaciones de mercado abierto, vendiendo bonos, ¿ok? Y absorbiendo, ¿qué? El exceso de oferta monetaria, ¿ok? Eso se llama esterilizar el aumento de las reservas internacionales. Pero eso es una medida coyuntural, eso es de corto plazo, eso no es un efecto permanente en la economía, ¿ok? Pero es el concepto, pues. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es el concepto de esterilización. ¿Ok? Por supuesto que al aplicar esa operación de mercado abierto va a afectar
afectar directamente ¿a quién? A las reservas bancarias internacionales. Fíjense una cosa, Banco Central no controla las reservas internacionales, pero sí controla ¿qué? Las reservas bancarias internacionales. ¿Ok? Entonces, como puede controlar las reservas bancarias internacionales, él puede controlar la oferta monetaria secundaria, es decir, el crédito, etc. ¿Ok? Entonces, por ahí, él puede entonces, ¿ok? Controlar el aumento de la cantidad del aumento de las, perdón, esterilizar el aumento de las reservas internacionales, tratando de disminuir el impacto en la economía. ¿Ok? Entonces, en este contexto, en un contexto de tipo de cambio fijo, la oferta monetaria sería una variable endógena. ¿Qué pasa si estamos en tipo de cambio flexible? Ok, si estamos en tipo de cambio flexible, igualito Banco Central se enfrenta a dos objetivos. O controlo el tipo de cambio o controlo la oferta monetaria. ¿Ok? ¿Qué va a hacer Banco Central? Si estamos en tipo de cambio flexible, simplemente va a dejar flotar el tipo de cambio. Es decir, ¿quién va a determinar el tipo de cambio? La oferta y la demanda de divisas. Es decir, el tipo de cambio se convierte en una variable endógena. ¿Ok? Porque está determinado por qué, por la oferta y la demanda de divisas. En cambio, la oferta monetaria no, la oferta monetaria pasa a ser una variable exógena que va a controlar quién, Banco Central. Ojo, estos dos conceptos van a depender de cuáles sean las opciones de política monetaria que tiene Banco Central. ¿Ok? En el caso de tipo de cambio flexible, si el objetivo fundamental es la inflación, ¿ok? ¿Qué necesito controlar yo como Banco Central? La cantidad de dinero en la economía, es decir, la oferta monetaria, ¿ok? El tipo de cambio va a flotar, ¿ok? Con la oferta y la demanda de divisas. ¿Ok? Pero eso va a depender también de cómo sea esa política monetaria que quiere Banco Central realizar. Entonces, es entendible, ¿ok? Estamos hablando de una economía abierta con tipo de cambio fijo y flexible. En este contexto, ¿okay? Entonces bajo tipo de cambio fijo, la oferta monetaria es endógena, ¿ok? Y con tipo de cambio flexible, la oferta monetaria es exógena. Sin embargo, ¿ok? Los elementos más modernos de la teoría monetaria nos dicen que no solamente es estos elementos, como les dije anteriormente. En el caso de Venezuela, una política fiscal, una expansión de gasto público puede hacer difícil al Banco Central controlar la oferta monetaria, ¿okay? Porque en este contexto se convierte en una variable endógena, ¿okay? Porque va a depender de otras variables allí que están presentes. ¿Ok? ¿Te quedó claro, Aaron? Sí, profesor. Ok, excelente. ¿Alguien más? ¿Dudas? Las chicas, ninguna ha dicho nada. Profe, tengo una duda adicional en la parte de relaciones de causalidad. ¿Me escucha? Zeus. Sí. Ajá, dime. Sí, te escucho. Bien, hay una parte que menciona que, suponiendo que el Banco Central decide vender bonos, las reservas bancarias excedentes aumentarían, ¿ok? Sin embargo, lo que no logro entender es por qué sería esa partida en lugar de sencillamente otra. No, lo que pasa es que fíjate, lo que estamos trabajando es un modelito muy sencillo, metodológicamente muy sencillo, que es verlo a través de las reservas bancarias excedentes. O sea, las reservas bancarias excedentes son un activo de los bancos. Por supuesto que si estamos en una economía mucho más grande, los bancos no van a comprar deuda con reservas internas, con reservas excedentarias. Tienen sus partidas muy particulares para comprar deuda, ¿ok? Pero en este caso, a mí me interesa que ustedes lo vean a través de esa variable. ¿Por qué? Porque si tú revisas el coeficiente de reservas bancarias, el coeficiente de reservas bancarias es igual a reservas bancarias totales sobre depósitos, ¿ok? Entonces, por ahí es que tienes que verlo. ¿Qué pasa allí? Si Banco Central vende papeles, ¿ok? Asumimos que la banca comercial los compra a través de
las reservas bancarias excedentes. ¿Ok? ¿Por qué? Si estamos asumiendo que es un activo, ¿ok? Yo estoy comprando divisas, perdón, papeles, y esos papeles me van a generar ganancias. ¿Ok? Ajá, pero fíjate que hay una cosa importante que entender allí. Esas reservas bancarias excedentes, estoy utilizando una parte para comprar papeles, ¿ok? Es decir, estoy sacando dinero, ¿okay? Voy a tener la otra parte fija, porque a pesar de que estoy comprando papeles, ¿okay? Esos papeles forman parte ahora de esas reservas bancarias, de esas bancarias excedentes, ¿ok? Esa parte que tengo en papeles ya no la puedo utilizar, ¿ok? Pero son un activo para mi banco. ¿Por qué? Porque yo voy a recibir intereses por la compra de esos papeles, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa allí? Cuando Banco Central vende papeles, afecta esas reservas bancarias excedentes, eso va a hacer que ese coeficiente de reservas aumente y eso va a tener un efecto ¿en dónde? En el multiplicador y por supuesto en la oferta monetaria. ¿Qué está haciendo Banco Central en ese contexto? Está aplicando una política monetaria contractiva. ¿Y sobre quién la está dirigiendo? Sobre las reservas bancarias excedentes. ¿Ok? Que en este caso, en el caso de nosotros, las está comprando Banco Central con esas reservas bancarias excedentes. ¿Ok? Entonces es importante entender ese mecanismo, Zeus. ¿Ok? Ojo, ojo, es importante que entiendas, o que entiendan todos. Si tengo una determinada cantidad de reservas bancarias excedentes, ¿ok? Compro papeles, ¿ok? Perfecto, perfectamente bien. Estoy disminuyendo mis reservas bancarias porque estoy sacando efectivo, ¿ok? Pero por otro lado estoy aumentando mis reservas bancarias porque ahora estoy incluyendo ¿qué? Papeles, que son activos. Y esos papeles voy a recibir ¿qué cosa? Intereses. Pero esa parte de los papeles, eso está inactivo, o sea, yo no lo puedo tocar, ¿ok? Por lo tanto, no tendría recursos para dar créditos, ¿ok? Si voy a dar créditos, tendría que darlos a una tasa de interés muy alta, ¿ok? Y en consecuencia, eso va a limitar el crédito interno, el crédito doméstico, y eso va a afectar ¿a quién? A la oferta monetaria que tiene el país. Entonces, ¿qué es lo que hace Banco Central? Actúa sobre esas reservas bancarias excedentes. Eso hace que el coeficiente de reserva bancaria se afecte el multiplicador y el mecanismo de transmisión culmina afectando ¿a quién? A la oferta monetaria. ¿Ok? ¿Lo viste, Zeus? Sí, profe, gracias. Ok, te quedó claro, ¿no? Sí, sí, profe. Ok, perfecto. Ajá, bueno, ¿alguien más? Solamente están interviniendo Zeus y Aaron, o sea, y aquí hay conectados varios estudiantes. Profesor, yo tengo una pregunta. Haciendo alusión a la pregunta número Dime, 2, Aaron. en el módulo, que cuál es el papel de los bancos en el sistema financiero, menos los bancos comerciales, ¿no? Ajá, Exacto. Lo que le quería... no, de todos los bancos, Ah, de todos los, o sea, de tanto... todos los bancos, o sea, no todo, solamente los privados, también los públicos, porque, pero a diferencia del Banco Central, ¿no? ajá, sí, te escucho. Ok, que... Ah, O no, sea, por supuesto. Acuérdate que, ok, no, lo que le quería dar un comentario y usted me diga si estaría bien o no lo que voy a plantear ahorita. Que en caso de que se ajá, dime. unan los bancos comerciales, es que como ellos persiguen beneficios, ellos siempre van a estar como que, digamos, Ujú. dando esfuerzos para asegurarse de que sus préstamos sean devueltos. Ajá, Eso estaría bien. Claro, en los privados se ve directamente esa implicación y no tanto en lo público porque se supone que si es una obra, ujú. si puede ser un banco público pero con una obra social, no se haga tanto eso, pero con los bancos privados sí.
Claro, claro. Fíjate el caso del Banco Industrial de Venezuela. O sea, ¿qué pasó con el Banco Industrial de Venezuela? ¿Por qué quebró? ¿Por qué se acabó? Bueno, porque precisamente actuaba de manera, quizás la palabra, bueno, vamos a utilizar la palabra flexibilidad. ¿Qué pasaba con el Banco Industrial? Por supuesto, daba créditos a tasas bajas de interés, generalmente no lo cobraba, o la gente no lo pagaba, o el Banco Industrial no hacía el esfuerzo por comprarlo, por recuperarlo, y por supuesto eso te afectó al Banco Industrial de Venezuela, ¿ok? Los otros bancos, todos esos bancos que se han creado en Venezuela con esta cosa llamada chavismo, tienen que ajustarse a lo que es la ley de bancos, pues igualito tienen que actuar de esa manera, ¿no? Por supuesto, el gobierno generalmente, ¿qué es lo que hace? Toma recursos de las ganancias que tienen los bancos allí, pues, ¿ok? Quizás con un poquito más de flexibilidad que con los bancos privados, porque no debería ser así, ¿ok? En una economía no debería ser así. Si tú tienes bancos públicos, deben actuar, debe tener la misma disciplina que los bancos privados, ¿verdad? Pero entonces aquí en Venezuela hemos visto algunas discrecionalidades en cuanto a algunos elementos, pues, ¿ok? Pero en teoría, o sea, tanto bancos públicos como privados deberían andar por el mismo carril, pues, ¿ok? No debería haber distinción alguna en ese comportamiento, ¿ok? En el caso de Venezuela, bueno, uno pudiera decir que siempre hay favoritismos en algunos bancos que en otros, pues. Ajá, ¿alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Pregunten. Ajá, aquí hay una persona que está preguntando. Ajá, tengo una quizás que sea tonta, pero es una duda. Aquí también se toman en cuenta las expectativas de las personas. Bueno, eso es complicado entender las expectativas, ¿no? ¿Quién me hace eso? Elizabeth Lozada es la que me pregunta. Fíjense, vamos a abordarlo desde otro punto de vista. ¿Qué expectativas se manejan en Venezuela? Vámonos al ejemplo de la reconversión. ¿Ok? Una reconversión en teoría no genera inflación. ¿Ok? Una reconversión es simplemente un ajuste de dígitos, quitas un poco de dígitos para hacer más manejable las transacciones, etcétera, ¿verdad? Pero en teoría una reconversión no genera inflación o no genera un aumento de precios en todo caso. ¿Qué pasó con la última reconversión? ¿Por qué aumentaron los precios? Ahí uno tiene que ver con las expectativas que teníamos los venezolanos. ¿Y cuáles son las expectativas que tenemos los venezolanos? Que más allá de un ajuste, desconfianza, incertidumbre, desconfianza a nivel general, pero una pérdida de confianza en el bolívar, en la moneda, ¿verdad? Un ambiente lleno de incertidumbre, lo cual provocó que antes de que se generara el proceso de reconversión, ya muchos precios se habían ajustado, ¿verdad? Y no fue precisamente a la baja, sino al alza. Entonces, ¿ahí qué hay, Elizabeth? ¿Qué hay allí? Expectativas. ¿Cuáles eran nuestras expectativas o las expectativas de la gran cantidad de personas en Venezuela? Que esa reconversión iba a generar inflación, que esa reconversión iba a generar que yo me tengo que cubrir en otra moneda más fuerte como es el dólar, etcétera, ¿verdad? Tienes un ambiente lleno de incertidumbre, un ambiente lleno de desconfianza, tienes una moneda venezolana que ya no existe, que perdió toda
toda característica de ser una moneda fuerte, y en consecuencia la respuesta fue un traslado a los precios. ¿Okay? Entonces, Elizabeth, por supuesto que las expectativas están presentes. El problema está en que no hay una política monetaria coherente, no hay una política monetaria. Si bien es cierto que Banco Central está actuando sobre el tipo de cambio, ¿okay? Hay una política allí de inyección de dólares para tratar de mantener el tipo de cambio estable, pero eso es algo artificial, eso no es que va a funcionar, o sea, va a funcionar mientras le estés inyectando dólares a la banca. ¿Ok? Pero si dejas de inyectarle, eso se va a disparar. Porque hay un problema de desconfianza, porque hay un problema de expectativa. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer Banco Central? Por supuesto, crear confianza, ¿ok? Porque la confianza tumba las expectativas, reducir la incertidumbre con una política monetaria medianamente creíble, y en consecuencia, por supuesto, pudiéramos reducir las expectativas. ¿Ok? Otro elemento que se ha sumado a eso son las elecciones, pues que se sumaron también a eso, que lo que generaron fue incertidumbre, desconfianza, para allá y para acá. Entonces, bueno, esos elementos que están allí. Mientras sigamos teniendo ese ambiente que tenemos, ¿verdad? Un ambiente político caldeado, un problema de incertidumbre, desconfianza en los políticos, desconfianza en la moneda. Entonces, bueno, mira, las cosas no van a ser muy, muy halagüeñas. Pero bueno, Elizabeth, fíjate, si hubiese una política destinada a atacar las expectativas, bueno, las cosas quizás pudieran tener otra cara o otro tipo de ambiente. No sé si te quedó claro. Excelente. Ok, bueno, díganme algo más o finalizamos esto aquí. Ustedes me dicen si hay el... sí, Zeus. La teoría cuantitativa del dinero, particularmente la ecuación, se aplica únicamente para la moneda local o también se pudiera aplicar para monedas extranjeras, digo. Por ejemplo, lo que la gente llama inflación en dólares se pudiera explicar también desde el punto de vista de esa teoría. Es que la inflación en dólares no existe, Zeus. Esa es una, no sé cómo explicarlo, una deformación del vocabulario económico. No existe, Zeus, la inflación en dólares no existe. Pues entonces, te voy a poner un ejemplo. Cuando Fondo Monetario, Banco Mundial sacan las cifras de inflación, debería decirnos en el cuadrito, la de Estados Unidos es una inflación en dólares, la de Panamá es una inflación en dólares, la de Ecuador es una inflación en dólares, la de Colombia es una inflación en pesos, etcétera. No, eso no existe, eso no existe. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, fíjate, ya ahorita hablamos de la cuantitativa. ¿Qué es lo que está pasando? El problema es que la depreciación del bolívar es tan acelerada que, por supuesto, eso impacta inmediatamente en la cantidad de dólares que tienes que utilizar, pues, ¿ok? Entonces, el punto es que, bueno, si ya con 10 dólares tú comprabas algo, la depreciación del bolívar es tan rápido que ya con esos 10 dólares ya no compras nada, entonces tienes que tener 20 dólares, pero la inflación sigue siendo en bolívares. O sea, ¿qué es lo que toma Banco Central? Es un índice, o sea, ese índice no está ni en bolívares ni en dólares, o sea, tú tienes una cantidad de precios, o sea, tú tenías, por ejemplo, si tomamos el año 97, el 2007, que es el último año base, yo puedo partir de allí y decir, bueno, en el 2007 yo con 100 bolívares compraba una determinada cantidad de bienes y servicios. Hoy en día, no, esa misma cantidad de 100 bolívares, esa misma cantidad de bienes y servicios, la estoy comprando con un precio mucho mayor, ¿ok? Para comprar esa misma cantidad de bienes y servicios. Eso es lo que es inflación,
¿ok? Pero no es que tengas una inflación en dólares, no, o sea, y ahí me causa mucha gracia eso porque hay economistas serios que te dicen que hay inflación en dólares. No, o sea, la inflación es en bolívares porque es nuestra moneda local o es un índice, nada más. O sea, tú cuando tienes, por ejemplo, la inflación creció en 10%. Ok, esa es la inflación, creció en 10%. Punto. Ahí no hay de que, la inflación creció en tanto por ciento en dólares y tanto por ciento en esto. No, 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 no. O sea, no se ponga a estar creyendo que hay inflación en dólares, ¿ok? Hay gente economista del show business que, bueno, que dicen que sí hay inflación en dólares, pero no, eso no existe. La inflación es una sola, ¿ok? Volviendo a la teoría cuantitativa, claro, pero la teoría cuantitativa que tienes es que es M por B igual a P por Y, ¿verdad? Entonces, B es la velocidad de circulación del dinero y PY es el producto interno bruto en términos nominales, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos allí? La teoría cuantitativa nos dice que tanto B como Y están dados, ¿verdad? Y eso lo vimos en el tema 1, ¿ok? De todas maneras, la velocidad de circulación la vamos a ver en el tema que viene, en la demanda de dinero. Si esos dos conceptos están dados, entonces, ¿qué nos queda? Que la oferta monetaria es igual a precios. Lo que nos está diciendo que la inflación es un fenómeno monetario. Y por supuesto, esa teoría cuantitativa es general. O sea, tú la puedes aplicar para Venezuela, la puedes aplicar para cualquier economía monetaria, en todo caso. ¿Ok? Porque lo que te define al final esa teoría cuantitativa es que la inflación es un fenómeno monetario. ¿Ok? De todas maneras, esa teoría cuantitativa la vamos a utilizar también para el último tema, el de política fiscal. ¿Okay? O sea, nos puede servir para varias, podemos utilizarlo para varios elementos fundamentales que nos permitan entender el fenómeno monetario de la inflación. ¿Ok, Zeus? Pues, pero igualito, o sea, tú la puedes aplicar en dólares, la puedes aplicar a lo que sea, ¿ok? Eso no es inconveniente, es una teoría cuantitativa en términos generales, pues. ¿Ok? Ok, profe, gracias. ¿Te quedó claro, Zeus? Ok, chévere, pues. Preguntas, dudas, aclaratorias. Bueno, para los que se incorporaron tarde, ya yo les dije a los que estaban iniciando, bueno, les ofrezco disculpas porque realmente no he podido terminar de revisar los exámenes, apenas he revisado 3. Voy a tratar en estos días de ponerme con calma a revisarlos y bueno, se los estaré mandando. El domingo tienen la prueba corta referente a la oferta monetaria y bueno, puede ser una combinación de selección múltiple o verdadero o falso o una combinación de los dos, ¿ok? Entonces, yo vuelvo a insistir, seriedad, responsabilidad y honestidad, ¿ok? Eso, yo asumo ese supuesto ceteris paribus, ¿ok? De que eso es así, pues, de que ustedes están actuando correctamente. Entonces, bueno, no sé, si hay alguna otra pregunta, si hay alguna otra duda, la plantean o finalizamos aquí, pues. Ustedes me dicen. Profesor, ¿el dinero en efectivo es más líquido que los depósitos a la vista o es igual de líquido? Ajá. No, es igual de líquido porque los depósitos en efectivo es dinero, o sea, tú vas al banco y sacas, pues, el efectivo, pues, ¿ok? ¿Y de dónde lo vas a sacar? De ahí, de lo que tengas ahí en tu cuenta. Ese es el efectivo, ¿ok? Porque Banco Central no te va a dar a ti, no te va a llevar a tu casa y te va a decir, mira, aquí tienes 100 bolívares, por ejemplo. O sea, el efectivo surge de esa cuenta que tú tienes ahí en el banco depositada o lo que te esté pagando la empresa si te lo paga en efectivo, pues también, pues, okay, entonces ahí está, pero ese dinero que te está dando en efectivo la empresa por el trabajo, lo está sacando de una cuenta
de una cuenta bancaria de efectivo, pues, depósitos en efectivo, pues, ¿ok? Entonces, por eso es importante que entiendan el sistema financiero, o sea, y las cuentas que tenemos. O sea, un depósito en efectivo es efectivo inmediato, pues, ¿ok? Lo podemos definir como oferta monetaria efectiva, o sea, en efectivo, pues, ¿ok? Efectivo en poder del público también, ¿ok? Eso. Acuérdense que el C es igual a ¿quién? A efectivo en poder del público sobre depósitos, ¿ok? Si yo saco efectivo, ¿ok? Se aumenta la parte de arriba, la parte de abajo debería disminuir o la mantenemos constante, porque si no, no podemos hacer análisis, y en consecuencia, ¿qué le pasa al efectivo en poder del público? ¿Ok? Entonces, por ahí lo pueden ver también, pues. ¿Ok? Zeus o Aaron, no sé cuál de los dos me habló. Fue yo, Aaron. Ok, ¿te quedó claro? De todas maneras, recuerden que esto está bien detalladito en el libro de Belsunegui, ¿ok? Cualquier otro libro de macroeconomía también les sirve, porque todos los libros de macroeconomía traen oferta monetaria, ¿ok? Pueden revisar también por ahí, ¿ok? Pero creo, bueno, dependiendo, yo creo que en el campus virtual está el esfuerzo que hice, creo que quedó bien detallado, pues todo lo que necesitaban conocer para este tema, pues, ¿ok? El que quiera ir más allá de eso, bueno, perfecto, lo puede hacer, busca cualquier otro libro de macroeconomía y revisa y contrasta lo que yo les puse allí con lo que está allí, etcétera, pues, ¿ok? Acuérdense que estoy un estudiante de economía y el estudiante de economía debe ser activo, pues, investigar, buscar información, etcétera, ¿ok? Aaron, gracias por asistir ayer a la conferencia que teníamos ahí del instituto. Okay, por ahí te vi un ratico y después te fuiste, pero gracias igualito por haber ingresado. Ok, entonces, bueno, díganme si hay más dudas, más preguntas aclaratorias o finalizamos aquí. Otra cosa, lo que les dije también cuando ingresaron. Bueno, tenemos actividades hasta la semana que viene, hasta el 10, después receso navideño. No recuerdo si nos reincorporamos el 10 de enero. De todas maneras, les dije a los que estaban aquí conectados que yo voy a dejar abierto, por supuesto, el módulo que toca la semana que viene. Ya la semana que viene comenzamos con demanda de dinero. Por supuesto, eso va a estar abierto, pero voy a dejar abierto quizás los otros dos módulos de demanda de dinero, pues, para que aprovechen el tiempo y vayan revisando, vayan estudiando, vayan buscando información adicional con respecto al tema de la demanda de dinero. ¿Ok? Entonces, bueno, si no hay más dudas, más consultas, bueno, entonces finalizamos esto aquí. Acuérdense que está María Ángela Mendible, que es la preparadora. Búsquenla, pregúntenle. Está el privado, está el grupo de WhatsApp, está mi correo. O sea, cualquier cosa, cualquier duda, estoy a la orden, pues. ¿Ok? Entonces, bueno, si no hay más consultas, bueno, finalizamos entonces la reunión de hoy. ¿Ok? Dígame algo. ¿Me escucharon? Sí, profe, yo no tengo más preguntas. Sí, profe, por mi parte no hay más dudas. Ok, bueno, entonces, bueno, finaliza. Ok, bueno, el resto no hizo preguntas, no hizo comentarios, así que bueno, asumo entonces que todo está al día, pues. Entonces, bueno, que nos vemos, cuídense y bueno, que pasen un feliz fin de semana y éxito en el examen del domingo, pues. Hablamos, cuídense. Igual, profe, muchas gracias. Gracias.